No conoces el tipo. Eres malvado. Todos sabemos que a algunos delincuentes les da igual lo que ocurra como consecuencia de sus actos. Pero ¿qué ocurre cuando las consecuencias de sus malas acciones les alcanzan? Tenemos que tomarnos un descanso. Hoy exploraremos los entresijos del sistema judicial, donde algunos de los criminales más peligrosos se enfrentan a sus destinos, y sus reacciones te sorprenderán por completo. Acompáñenos en esta emocionante aventura y descubra a 15 peligrosos convictos y cómo reaccionaron ante sus condenas. ¿Están realmente arrepentidos? ¿O cree que sus sentencias fueron injustas? Le dejamos que juzgue usted mismo. Número 15. T.J. Lane. En 2012, algo terrible ocurrió en un instituto. Un estudiante de 17 años llamado T.J. Lane causó un gran daño al disparar a 6 niños. Tristemente, 3 jóvenes vidas se perdieron para siempre. Los informes sugieren que el tirador tuvo un desacuerdo con una de las víctimas. T.J. usaba un tipo de pistola llamada calibre .22, que desgraciadamente también poseían sus víctimas. 2 de los estudiantes heridos fueron trasladados al hospital. Uno de ellos sufrió graves heridas que le impidieron mover el cuerpo. Las autoridades actuaron y acusaron a Lane de 3 cargos de asesinato, 2 cargos de intento de asesinato y 1 cargo de asalto. Pero debido a la edad de T.J., fue recluido en un centro especial para delincuentes juveniles mientras estudiaban si debía ser juzgado como adulto. Este trágico incidente se produjo mientras T.J. esperaba un autobús que le llevaría a una escuela alternativa, donde se suponía que iba a asistir a clases. Los 3 adolescentes que perdieron la vida en este desgarrador tiroteo eran Danny Patmerton, Russell King Jr. y Demetrius Hewlin. Algunos pensaron que T.J. perdió el control y no supo manejar la situación. Sin embargo, el fiscal de su caso le llamó ser humano repugnante por sus acciones. Cuando T.J. compareció ante el tribunal por sus cargos, llevaba una camisa azul, pero más tarde reveló una camiseta blanca con la palabra asesino escrita en ella. Todo el mundo se quedó sin palabras ante su sorprendente y extraño comportamiento. En marzo de 2013, Lane se declaró culpable de todos sus delitos. Fue condenado a cadena perpetua por 3 cargos sin posibilidad de libertad condicional. Número 14. Trey Relford. En 2015, un triste incidente ocurrió en Lexington, Kentucky, dejando a la comunidad musulmana local sumida en un profundo dolor. Fue un día que terminó en tragedia para Salahuddin, un joven que trabajaba como repartidor de pizzas. Todo el incidente afectó profundamente a la comunidad porque el padre de Salahuddin, que ocupaba un cargo muy respetado como director de una academia islámica local, era muy conocido y admirado por muchos. Aquel fatídico día, mientras Salahuddin repartía pizzas, ocurrió algo terrible. Fue atacado y robado por una persona llamada Trey Alexander Relford y sus acompañantes. El incidente conmocionó a la comunidad. Más tarde se supo que Relford había cometido un delito de odio. Como consecuencia de sus acciones, Relford fue declarado culpable y condenado a 31 años de prisión. Salahuddin tenía sueños y aspiraciones de convertirse en cineasta, pero trágicamente, su vida se truncó. Sin embargo, a pesar de enfrentarse a una tragedia tan inmensa, el padre de Salahuddin, el Dr. Abdul Muneem Sombat Jitmoud, mostró una compasión extraordinaria durante el proceso judicial. Fue un momento lleno de profunda emoción y genuina sinceridad cuando decidió ofrecer el perdón a Relford en nombre de su hijo y en el suyo propio. Dr. Jitmoud explicó que el perdón es muy valorado en el Islam, que representa un importante acto de bondad y caridad. La escena del perdón y la reconciliación entre el Dr. Jitmoud y Relford fue increíblemente conmovedor. Las lágrimas corrían por sus rostros mientras se abrazaban, simbolizando el increíble poder del perdón y el genuino remordimiento de Relford. Esta conmovedora muestra de compasión llegó al corazón de muchas personas que la presenciaron a nivel local y en Internet. La noticia de este extraordinario acto de perdón se extendió por todas partes, ganándose la admiración y el respeto de personas de todo el mundo. 13. Danta Wright. Esta es una de las reacciones más aterradoras jamás vistas en alguien que ha sido declarado culpable. Danta Wright, que entonces solo tenía 17 años, cometió un horrible asesinato de un adolescente de 18 años llamado Jordan Klee, de Ann Arbor, Jordania. Estudiante del Instituto Pioneer, debería haber asistido a clase, pero en su lugar fue trágicamente descubierto muerto a tiros en octubre de 2016. Un trabajador de mantenimiento de Pine Lake Village Apartments encontró su cuerpo sin vida no lejos de su casa. Jordan estaba en el último curso del instituto, un estudiante diligente,
y le apasionaba jugar al fútbol. Dante Wright era el acusado de asesinato y estaba previsto que se celebrara una vista previa al juicio. Sin embargo, sorprendió a todo el mundo al confesar el crimen durante el proceso judicial, en el que no mostró ningún signo de remordimiento. De hecho, compareció ante el tribunal con una inquietante sonrisa en el rostro en todo momento. Cuando la afligida familia de Jordan leyó su desgarradora declaración sobre su querido hijo, las acciones de Dante fueron pura malevolencia. Se sentó allí, sonriente, e incluso tuvo la audacia de reírse a veces. El juez se mostró totalmente indignado por su comportamiento y se preguntó si la sentencia acordada era demasiado indulgente. Considerando sus atroces acciones, habría sido razonable proceder inmediatamente a juzgarlo y condenarlo a cadena perpetua. Sin embargo, en julio de 2017, Dante fue condenado finalmente a una pena de entre 25 y 52 años de prisión. Aunque se hizo justicia hasta cierto punto, el comportamiento siniestro y sin remordimientos mostrado por Dante durante todo el proceso dejó una impresión duradera en todos los implicados. Número 12. Cameron Herron. Cameron, que solo tenía 18 años, causó un terrible accidente en 2018. El incidente tuvo lugar en Bayshore Boulevard y tuvo consecuencias devastadoras, resultando en la pérdida de su madre y su hija pequeña. Se informó de que Cameron iba acompañado de un amigo que conducía un Nissan Altima aquel fatídico día de mayo. Mientras tanto, el propio Cameron iba al volante de un Ford Mustang negro, un coche que había recibido como regalo de graduación. Esa mañana, Jessica Reisinger Robinold, una mujer originaria de Ohio pero que visita a sus parientes en Tampa, decidió dar un paseo. La empujó, hija de 21 meses, Lilia, en un cochecito mientras cruzaban la carretera cerca de Knights Avenue. Fue durante esta inocente actividad cuando se produjo la tragedia. Tanto Cameron como su amigo reconocieron su responsabilidad como causantes del accidente, dejando en manos del juez la determinación de sus penas. Cameron lamentó profundamente lo que hizo y comprendió lo grave que era. Las normas del Estado decían que la pena mínima por su delito era de 18 años, pero podría llegar hasta los 30 años. El abogado de Cameron trató de argumentar a favor de una sentencia menor, pero al final el juez le dio 24 años. Le cayeron 9 años por causar la muerte de su madre y 15 más por la de su hija pequeña. Cameron parecía conmocionada y asustada cuando el juez pronunció la decisión, pero una máscara le cubría parcialmente el rostro. Su madre le abrazó con fuerza y lloró antes de que se lo llevara la policía. Incluso después de apelar, un grupo de 3 jueces estuvo de acuerdo con la sentencia. Querían utilizar el caso de Cameron como advertencia para impedir que otros conductores imprudentes causaran el mismo tipo de tragedia. Número 1. Diana Lovejoy. El divorcio es una situación realmente dura para cualquier pareja, sin importar las circunstancias. No importa si se separan amistosamente o si una persona está completamente en contra. A veces el dinero se convierte en un gran problema que hay que resolver, y desafortunadamente, los niños suelen quedar atrapados en medio. Es un momento difícil y emotivo, pero uno debe preguntarse, ¿merece la pena intentar acabar con la vida de tu pareja? En el caso de Diana Lovejoy, parece que ella creía que lo era. Recientemente fue declarada culpable de su implicación en un complot fallido de asesinato a sueldo contra su marido. Cuando se anunció el veredicto en el tribunal, los presentes se quedaron estupefactos. Diana se desmayó allí mismo, en la sala del tribunal. Su cómplice, Walden K. McDavid, también fue declarado culpable de conspiración para cometer asesinato. El juez tuvo que desalojar la sala para que Diana pudiera recibir atención médica inmediata. La sacaron en camilla, y un paramédico comentó que parecía estar en un estado de shock total. Es difícil echarle toda la culpa, especialmente teniendo en cuenta las graves consecuencias a las que se enfrentaba. El veredicto de culpabilidad significaba que sería condenada a pasar un mínimo de entre 25 años y cadena perpetua en prisión. Mientras tanto, la persona que realmente apretó el gatillo, su instructor de armas de fuego Weldon McDavid Jr., podría ser condenado a una pena de prisión aún más larga, de 50 años a cadena perpetua. Pero ¿por qué Diana contrató a alguien para matar a su marido en primer lugar? Según una miembro del jurado, Diana no quiso compartir la custodia de su hijo ni pagarle $1,200,000 en el acuerdo de divorcio. La situación la abrumaba, lo que lleva a tomar medidas desesperadas. Pero la violencia nunca es la respuesta. Resolver los conflictos legalmente es siempre la mejor opción. Número 10. Jordan Fuss. Beber y conducir es algo muy erróneo y peligroso. Nunca es una buena idea, ni siquiera en caso de emergencia. La historia de Jordan Fuss, de 22 años de Davie, lo demuestra. Conducía bajo los efectos del alcohol y provocó un terrible accidente de tráfico. Había estado bebiendo ron
y decidió conducir su Infiniti G35 2004 con un pasajero. Resulta que el pasajero le dio la bebida, pero, más tarde, se descubrió que también se había encontrado marihuana en su organismo. Esto ocurrió justo antes de medianoche, a principios del otoño de 2014. Foos conducía su coche muy rápido, a más de 90 millas por hora, cuando chocó contra otro coche en el cruce de Davion Sterling Road. Los testigos informaron a la policía de que el coche de Foos se desviaba de un carril a otro antes del accidente. Lo describieron como un ruido fuerte, seguido del coche de Foos volando y golpeando a otro coche que venía en dirección contraria. El accidente afectó a alguien de la tienda. 2 jóvenes salieron del coche y no redujeron la velocidad al acercarse al cruce. Nancy Saavedra, su hija de 14 años, y su hijo de 6 años iban en el coche siniestrado. Nancy y su hija sobrevivieron. Pero poco Santiago Mondragón, que estaba en el asiento trasero, fue declarado muerto en el lugar de los hechos. Foos fue acusado de conducción temeraria, homicidio vehicular y homicidio por conducir ebrio. Su tasa de alcoholemia triplicaba el límite legal. En la corte en 2017, Foos parecía visiblemente asustado, temblando incontrolablemente y al borde de las lágrimas. Su abogado intentó evitar que fuera a la cárcel haciendo hincapié en su profundo arrepentimiento. Pero el juez le condenó a 14 años de cárcel. Foos lloró durante todo el proceso. Pero ningún remordimiento podría devolver al hijo perdido ni aliviar el dolor de Nancy y su familia. Número 9. Franklin Williams. Franklin. Uno de los implicados era una persona que no entendía la importancia de callarse y dejar hablar a los mayores. Sin embargo, el juez encargado del juicio en Cleveland sabía cómo tratar a un criminal como Franklin Williams. El juez hizo todo lo posible para que el procedimiento transcurriera con normalidad, pero Williams tenía otras intenciones. Simplemente no podía dejar de hablar, incluso después de que el juez le advirtiera numerosas veces. Como resultado, el juez se frustró con el comportamiento arrogante de Williams y tuvo que recurrir a una medida inusual. El juez decidió ordenar a los ayudantes que colocaran un trozo de cinta roja sobre la boca de Franklin para impedir que siguiera interrumpiendo el tribunal. Williams estaba visiblemente disgustado con este método de silenciamiento y empezó a gritar frases como libertad de expresión, cinta adhesiva y hashtag mientras los ayudantes le escoltaban fuera de la sala. Los medios de comunicación criticaron duramente la reacción de Williams, considerando inhumana la orden del juez. La situación se agravó hasta el punto de que el juez se sintió obligado a disculparse por su cuestionable método de silenciamiento y se retiró del caso. Con el tiempo, Williams fue declarado culpable de 3 robos a mano armada relacionados con el incidente de la cinta aislante. Insistió: "No soy un animal, a pesar de lo que la gente pueda creer. Soy un hombre". Por desgracia para él, el juez que le había tapado la boca dictó una pena de prisión más corta que el juez siguiente. En consecuencia, Williams cumple actualmente 33 años de prisión. 8. Dexter Johnson. Dexter Johnson, un hombre con un pasado oscuro, fue acusado de cometer algunos de los crímenes más atroces. Fue condenado a muerte tras estar implicado en los asesinatos de 2 personas, María Aparecci y Sabemos, en nombre del condado de Harris. Dexter y 4 de sus cómplices adolescentes robaron el coche y atracaron a María antes de llevársela, y lo sabemos, a un lugar apartado. En el lugar, cometieron un asesinato atroz, y Dexter violó a María en el proceso. Las horribles hazañas de Dexter y sus compañeros de crimen no acabaron ahí. Durante su juerga criminal de 25 días, cometieron varios robos que condujeron al asesinato de otras 5 víctimas. Durante su juicio, Dexter mostró poca o ninguna emoción, y tenía una expresión pétrea en el rostro. Sin embargo, cuando Dexter fue sentenciado, levantó la vista, apretó los labios, y sus ojos se llenaron de lágrimas. La visión de los miembros de su familia durante la sentencia le llevó al límite, y tiró una silla en la sala. Los agentes de guardia lo abordaron inmediatamente para restablecer el orden del tribunal. La conmoción hizo que los familiares de Dexter se derrumbaran, mientras otros sollozaban por la mitigación del castigo de sus familiares. Juez de distrito Denise Collins, presenciando el juicio, sintió la necesidad de consolar a los padres de María Aparecci, que había sufrido mucho por culpa de Dexter. Comprobó su bienestar y abrazó a la madre de María. Inicialmente fijado para su ejecución en 2019, el castigo de Dexter se aplazó cuando intervino un juez federal y obtuvo una nueva representación legal. Las acciones dañinas de Dexter causaron una inmensa angustia a las familias de las víctimas inocentes. El trágico incidente sigue afectando a la comunidad y sus alrededores. Por fin, se hizo justicia con el veredicto del tribunal. Número 7. Roxana Sikorsky.
Cuando solo tenía 15 años, en octubre de 2014, ocurrió algo terrible. Se despertó de repente en mitad de la noche y atacó a su hermano. Fue un momento horrible para su familia. No se detuvo ahí. También intentó hacer daño a sus padres y a sus otros hermanos. Sin embargo, afortunadamente, no consiguió hacerles daño. Se llama Roxana, y solo tenía 17 años cuando recibió un severo castigo en 2016. El tribunal la condenó a pasar entre 10 y 20 años en prisión. Antes de dictar sentencia, la madre de Roxana hizo una sentida súplica al tribunal. Les rogó que tuvieran piedad, y les explicó que su hija adoptiva necesitaba desesperadamente ayuda psicológica continua. La madre de Roxana reveló que seguía siendo frágil y delicada, y ser internada en una prisión para adultos la devastaría. Roxana había sido adoptada por los Sikorsky de Polonia cuando solo tenía 4 años. La familia la acogió con sus 2 hermanos porque sufrió malos tratos durante su primera infancia. Roxana padecía una enfermedad mental llamada trastorno reactivo del apego. Esto le dificultaba conectar con sus cuidadores. En el tribunal, parecía realmente arrepentida del dolor que había causado. La triste adolescente pidió disculpas a sus padres por no cumplir sus expectativas y prometió mejorar, pase lo que pase. Con el tiempo, Roxana aceptó un acuerdo con la fiscalía, admitió su culpabilidad por intentar asesinar a alguien, y el tribunal retiró otros 6 cargos graves. Su novio, que influyeron en ella, recibió cadena perpetua por 7 condenas. El futuro de Roxana es incierto. Pasará gran parte de su juventud en la cárcel, con la esperanza de curarse y rehacer su vida cuando sea liberada. Número 6. Ricky Hand. Cuando los delincuentes son castigados ante un tribunal, a menudo reaccionan levantando las manos o lanzando objetos como sillas o podios. No es una imagen extraña. Sin embargo, en 2016, algo bastante notable ocurrió en un tribunal de Springfield, Ohio. Se trataba de un hombre llamado Ricky Hand, que tenía entonces 46 años y había cometido numerosos robos a mano armada. Ricky ya había participado en una treintena de robos y estaba en libertad condicional cuando cometió un nuevo delito. El destino de Ricky quedó sellado cuando se enteró de que iba a ser condenado a la desalentadora pena de 40 años entre rejas. Comprensiblemente esta noticia no le sentó bien en un estado de incredulidad. En repetidas ocasiones cuestionó el juez, ¿realmente me acaba de dar 40 años, señor? Pero lo que ocurrió a continuación cogió a todos por sorpresa. En un giro sorprendente, Ricky metió la mano bajo el brazo y sacó algo inesperado. Esto conmocionó a todos los presentes en la sala, ya que lanzó heces y orina a su alrededor. Parecía que Ricky estaba preparado para un mal resultado y quería hacer una gran salida, dejando a todos asombrados. Rápido, los funcionarios del tribunal sometieron a Ricky y recuperaron el control. Más tarde, la oficina del sheriff investigó cómo pudo ocurrir este incidente, ya que los registros debían hacerse antes de entrar en la sala. Tristemente, estaba claro que en este caso se ignoraron las medidas de seguridad. Este incidente nos recuerda lo importante que es contar con estrictas normas de seguridad en las salas de audiencia. Demuestra la necesidad de registros minuciosos para impedir que la gente aporte objetos perjudiciales o perturbadores a los procedimientos judiciales. Después del sorprendente acto de Ricky, las autoridades se dieron cuenta de que debían revisar y reforzar sus medidas de seguridad para futuros procedimientos judiciales. Ahora es el momento de la selección de suscriptores de hoy. Puedes pensar que lo has visto todo, pero espera a presenciar esta extraña escena. Esta filmación capta un momento en la sala del tribunal en el que un peculiar delincuente espera su sentencia. Sin embargo, este individuo no parece un criminal ordinario en absoluto. Podría haber participado en actividades atrevidas y notorias que le han hecho tristemente célebre. Precisamente por eso está estrechamente acompañado por guardias armados, como si esperaran que causara el caos en la sala en cualquier momento. Su mera presencia despierta curiosidad y asombro. ¿Quién será? ¿Qué delito podría haber cometido? ¿Ha visto algún convicto que crea que debería formar parte de nuestro vídeo? Háganos saber sus respuestas en la sección de comentarios. Número 5. Michelle Blair. Michelle Blair vivía en Detroit con sus 4 hijos, pero le costó encontrar y mantener un empleo. Era una lucha constante para ella. La gente le aconsejaba repetidamente que buscara trabajo y volviera a la escuela, pero ella ignoró sus sugerencias. En lugar de buscar empleo, se quedó en paro. Tristemente, esta decisión la obligó a abandonar su casa por no poder pagar el alquiler. El 24 de marzo, 2015, recibió una notificación de desahucio, y poco después, llegó una cuadrilla para llevarse sus muebles. Sin embargo, cuando entraron en su casa, 2 de sus hijos, Stephen Gage Berry y Stoney y Blair, no se encontraban por ninguna parte. La tripulación se puso inmediatamente en contacto con la policía, que iniciaron una frenética búsqueda de los niños desaparecidos. Para horror de todos, la policía finalmente encontró los cuerpos de los 2 niños en un congelador dentro del apartamento de Michelle Blair.
El descubrimiento fue devastador. Michelle Blair fue arrestada inmediatamente debido a la abrumadora evidencia. Los cuerpos congelados de sus hijos revelaban horribles abusos, incluyendo palizas, quemaduras y asesinato. Esta revelación fue escalofriante y desgarradora. Durante el juicio, Blair admitió los actos incalificables, alegando que lo hizo para proteger a su hijo menor de los abusos. Sin embargo, no había pruebas que apoyaran su afirmación. El fiscal argumentó que no se encontraron signos de abuso, pero Blair lo negó obstinadamente. Vivía en su propia realidad distorsionada. Blair fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional, un justo castigo por sus terribles crímenes. Lo que sorprendió a todos fue la falta de remordimiento de Blair. A lo largo del juicio, no mostró ninguna emoción, negándose a aceptar la responsabilidad. Incluso justificó sus acciones, diciendo que las repetiría sin remordimientos. Las palabras de Blair dejaron atónitos a todos, revelando su distanciamiento de la gravedad de sus crímenes. Número 4. Antonio Barbeau. Antonio Barbeau solo tenía 14 años cuando, con la ayuda de un amigo, atacó a su abuela y le quitó la vida. Usó un hacha para dañar mujer de 78 años. Barbeau y su amigo, Nathan Papp, fueron declarados culpables por el tribunal de causar la muerte de Barbara Olson en su casa de Sheboygan, Wisconsin. La desprevenida anciana había invitado a su nieto y a su amigo a entrar en su casa. Mientras se daba la vuelta para llamar a la madre de Antonio, la golpeó en la cabeza con el hacha. Después, se sintió mal y corrió al baño. Cuando salió, vio a Papi golpeando a la mujer con un martillo. Barbeau fue condenado a un mínimo de 36 años de cárcel en 2013. Podrá optar a la libertad condicional cuando cumpla 50 años. Antonio intentó leer una declaración de disculpa ante el tribunal, pero no pudo contener las lágrimas y empezó a llorar. Entregó la declaración a su abogado, que también luchó por contener las lágrimas mientras lo leía. El juez dijo que el castigo no era demasiado severo, dado lo horrible que fue el crimen. El tribunal sabía que Bravo tenía una lesión cerebral por un accidente en 2009, lo que le causó un trastorno cognitivo que afectó a su decisión de cometer el crimen. Pero su estado mental no excusa la terrible naturaleza del crimen. El amigo de Antonio, Pappy, afirmó que Antonio tuvo la idea de robar y atacar. Cuando se dieron cuenta de que Olsen estaba muerto, se asustaron e intentaron llevarla al coche, dejando un rastro de sangre en la casa. Pero no pudieron meterla en el coche, así que la dejaron en el garaje. Entonces supuestamente robaron cosas como un bolso, dinero y joyas antes de huir en el coche de Olsen. Número 3. Nicholas Cruz. Nicholas Cruz, un adolescente que entró armado en una escuela de Parkland, causó una terrible tragedia que se saldó con la muerte de 17 personas. Este devastador incidente sacudió a la comunidad hasta sus cimientos. Los procedimientos judiciales que siguieron estuvieron llenos de dolor y decepción para las familias de las víctimas. A pesar de sus esperanzas de justicia, un jurado no pudo decidir por unanimidad si Cruz debía recibir la pena de muerte. Como resultado, finalmente fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Este resultado dejó a las familias aún más desconsoladas, ya que creían que Cruz merecía el castigo más severo por sus atroces acciones. La responsabilidad de dictar la sentencia requerida recayó en la jueza de circuito de Broward, Elizabeth Shearer. Declaró que Cruz debía cumplir cadena perpetua entre rejas por cada uno de los 17 cargos de los que se había declarado culpable. Además, impuso una pena de cadena perpetua con un mínimo de 20 años por 14 cargos, mientras que los 3 restantes fueron condenados a cadena perpetua sin libertad condicional. El juez se aseguró de que Cruz no ganara dinero con sus crímenes. Sacó dinero de su cuenta de la cárcel hasta que se pagaron todos los gastos. Esto impidió que Cruz se beneficiara del dolor que causó. Después del juicio, que duró muchos meses, Cruz fue enviado al Departamento Correccional de Florida. El juicio fue muy emotivo, con 2 días de historias desgarradoras de supervivientes y familiares de víctimas. Cruz no mostró mucha emoción durante el juicio. Llevaba un mono rojo de presidiario, vasos y una máscara, pero cuando la madre de una víctima se enfrentó a él por su falta de emoción, se quitó brevemente la máscara y mostró su rostro. Número 2. Anthony Rodriguez. Anthony Rodriguez, un recién convertido, de 18 años, se encontró en una situación problemática debido a su implicación en delitos potencialmente violentos mientras estaba en libertad condicional. En marzo de 2012, llevó a cabo una serie de actos horripilantes que dejarían un impacto duradero. Este inquietante incidente tuvo lugar en la escuela Martin Luther King Jr., Park en Bakersfield. En un acto reprobable, Anthony robó, secuestrado y agredió a una mujer sorda. Varios meses después, salieron a la luz pruebas cruciales de ADN,
conectándolo con este crimen atroz. En consecuencia, el veredicto se dictó en agosto de ese mismo año, declarándolo culpable. La exposición de los hechos presentada durante el juicio describía una angustiosa secuencia de acontecimientos. Una mujer paseaba por el parque cuando se le acercó un hombre extraño. La tiró al suelo y le quitó la mochila. Intentó desesperadamente sacar el portátil de su madre del bolso, pero el hombre la agarró por la fuerza de la camisa y la arrastró hacia un baño. Ella seguía diciendo que no, pero no me escuchó. Después de lo que me pareció un tiempo muy largo, el hombre se fue, llevándose la mochila. Anthony no dijo nada durante el juicio para defender sus horribles acciones, sino el último día, cuando le condenaron a 30 años de cadena perpetua. Inesperadamente estalló de ira. Gritó muchas palabrotas y dijo que el castigo era injusto. Las autoridades lo sometieron rápidamente y lo sacaron de la sala. Después del juicio, la familia de Anthony compartió su profunda preocupación. Pensaban que el castigo era demasiado duro. La madre de Anthony se sintió abrumada por la tristeza y preguntó si algo había ido mal. No podía evitar creer que su hijo no merecía pasar 30 años en prisión. Número 1. Tatiana Fusari. Esta es la historia de Tatiana Fusari y su marido, Seth Welch. Fueron condenados a cadena perpetua por acabar con la vida de su bebé de 10 meses, Mary Welch. La pareja vivía en el condado de Kent, Michigan, cuando cometieron este terrible crimen. Mary Welch era un dulce bebé que murió en agosto de 2018 por no recibir suficiente comida y agua. Sus padres, impulsados por sus creencias religiosas y su desconfianza en el sistema médico y el gobierno, se negaron a buscar ayuda médica a pesar de saber que la salud de su bebé se estaba deteriorando. La muerte de Mary podría haberse evitado si la hubieran llevado al médico. Tatiana Fusari admitió haberse dado cuenta del mal estado de salud de su bebé, pero aún así no la llevó al hospital. No era la primera vez que desatendían las necesidades médicas de sus hijos debido a sus firmes creencias religiosas. Era un caso claro de negligencia parental grave. El peso de Mary bajó a solo 2 kilos antes de fallecer. La autopsia reveló que murió de desnutrición crónica, lo que solo podía ocurrir si se la descuidaba y se la privaba de comida y agua. Las investigaciones posteriores revelaron que su casa estaba sucia e infestada de moho, alimañas e insectos. No era un entorno adecuado para una familia, y mucho menos a un niño. Tatiana Fusari declaró posteriormente que su marido la maltrataba y le impedía llevar al bebé al hospital. Pero esta afirmación no excusaba sus acciones con su hija. Durante el juicio, el juez la condenó a cadena perpetua por causar daños graves a un niño, que es un delito grave. La pareja también recibió una condena adicional de 15 a 30 años por el cargo de maltrato infantil en primer grado. Observa su reacción ante esta noticia cuando se da cuenta de las consecuencias de sus actos y de la vida que pasará en prisión. Le está bien empleado. ¿Ocurrió alguna de estas cosas cerca de su localidad? ¿O conoce algún otro incidente realmente sorprendente como estos? Déjenos sus respuestas en la sección de comentarios. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.